Pastor, porque recuerden lo que dije la vez pasada, que ya yo formo parte de la iglesia Una Esperanza. Yo sé que ustedes no me han adoptado ni nada por el estilo, pero como siempre estoy con ustedes, me siento contento. Así que Pastor Julca tiene que visitarme un día de estos, Pastor Julca, como miembro de su iglesia. Gracias, Pastor, por darme el privilegio de estar con mis hermanos, mis amados hermanos de la iglesia Una Esperanza. A todos los demás que están en otras partes del mundo, Dios los bendiga. Y ustedes saben que esta vez cuando dimos el feliz año, no sé si a usted le pasó eso, que cuando este año no pudimos abrazar a muchos, abrazamos los cerquitas. Y cuando queríamos decir feliz año, como que el feliz como que nos parecía así como medio forzado, pero teníamos que decirlo. Porque el 2020 fue un poquito complicado, hermanos, pero para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Así que sí podemos decir feliz año y feliz sábado, a pesar de las circunstancias, porque nuestro Dios sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. Y por eso nosotros tenemos que decir feliz año en Jesús siempre. Siempre metamos la partecita en Jesús, porque significa que Él va a arreglar todo, va a perfeccionar todo a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros errores. Él va a hacer lo que siempre hace, hasta que nos lleve a la ribera de la dicha inmortal. Así que no nos asustemos, así como la mujer que va a dar a luz. Bueno, digo yo porque no he dado luz, ¿no? Pero me imagino que a las mujeres cuando ya le dicen que ya llegó el 9º mes y ya ellas comienzan a preocuparse, pero después viene lo mejor. Así nos debería parecer a nosotros, que aunque los días van a ser muy desafiantes, pero van a ser los más gloriosos, hermanos, los más gloriosos antes de que Jesús venga por nosotros a esta tierra. Así que en esta tarde, ya bueno, para mí, no sé si para ustedes, pero doy gracias a mi Señor por darme el privilegio de abrir su palabra con ustedes, de ser, le dije hace poquito que estaba casado con el libro de los Efesios, me encanta, perdón, los Filipenses. Me encanta la carta que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. Y vamos a hablar una cosa que es bien interesante, un tema bien interesante para mí, por lo menos espero que sea una bendición también para ti. Y ya que estamos en el primer sábado del mes, el sábado cuando tenemos que poner en práctica algunas de esas buenas decisiones que hemos tomado. Bueno, la primera decisión es alabar al Señor, así que te felicito por estar en el lugar mejor del mundo ante la presencia de nuestro Señor. Así que en este momento, antes de abrir la Biblia, quisiéramos rápidamente pedirle al Espíritu Santo que nos inspire, que lo que Él quiso decir a través de Pablo sea útil para ti, útil para mí en este momento. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Y ahora, Señor Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para que cada niño, cada joven, cada adulto, cada amiga, cada amigo, todos podamos ser beneficiados de tu palabra. Lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bien, la carta de Pablo a los hermanos de Filipos fue escrita más o menos en el año 60. El año 60 después de Cristo. Y es muy interesante porque la historia nos dice que el emperador era Nerón. Yo sé que Nerón fue un tremendo loco. Ahora, nosotros que hemos leído la historia, nos damos cuenta que él estaba muy dañado de su juventud, de su infancia, por su mamá y a quien mató después. Y bueno, hizo desastre ese hombre. Pero en el año 60, Nerón apenas tenía 2 años. 2 años en el gobierno, en el imperio, y lo estaba haciendo realmente bien. La gente estaba muy contenta con Nerón. Si Nerón se hubiese muerto en esos años, bueno, hubiese quedado como uno de los mejores emperadores de Roma, porque el hombre organizó, el hombre hizo esto, hizo lo otro. Después fue cuando se volvió más loco y se convirtió en un artista. Bueno, y ahí mató a la mamá y hizo cosas terribles, desastrosas. Pero esto nadie lo sabía en el año 60. ¿Okay? Así que en el año 60, cuando Pablo escribió la carta a los hermanos de Filipos, el mundo aparentemente estaba tranquilo, estaba organizado, el mundo estaba bien. Es más, Pablo estaba seguro de que por la justicia él debía ser liberado y en la carta expresa que él estaba seguro que iba a ser liberado.
Así que había justicia social, había justicia legal, había por supuesto esclavitud, muchos problemas y había mucha corrupción también, pero humanamente hablando las cosas estaban más o menos bien. Así que en ese momento, en esa carta, Pablo introduce un versículo que para mí es un versículo un poquito extraño. ¿Por qué? Porque Pablo menciona a dos hermanas. Y es interesante que él les da, son las únicas personas a quien les da un consejo directo, un consejo directo. Y él les dice, por favor, abran sus Biblias allí en Filipenses capítulo 4, versículo 2. El apóstol dirigido por el Espíritu Santo, no es Pablo, recuerden, Pablo simplemente es el instrumento, pero es el Espíritu Santo que ya tenía tiempo trabajando con la hermana Evodia y con la hermana Síntique, ¿ok? Así que esas dos hermanas tenían años luchando juntas, años luchando una contra otra, y el Espíritu Santo ya había utilizado diferentes instrumentos, inclusive a Pablo, para que hablara con ellas personalmente, para que hablara a otra persona, y habló el otro, y las hermanas seguían empeñadas. Así que el tema de hoy es, el desafío no es Evodia, es Nerón. Ese es el título del tema de hoy. El desafío no es Evodia, es Nerón. Pero en el tiempo cuando Pablo escribió la carta, Nerón era tremendo líder. Estaba comportándose muy bien, como ya lo mencioné. Así que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, menciona a estas dos hermanas y les dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué deben ponerse de acuerdo en el Señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo a estas dos hermanas que por muchos meses, quizás años, habían estado discutiendo y no se llevaban bien, no se tragaban, tenían problemas entre ellas, pues? Así que el Espíritu Santo dijo, mira, mencióname allí. Y quizás Pablo pensó, ¿será que las menciono? Sí, menciona, le dijo el Espíritu Santo. Así que Pablo escribió el nombre clarito allí. Y las pobres hermanas, me imagino que cuando leyeron las cartas, sintieron así como, oye, pero Pablo, ¿por qué? Porque el problema era tan grande ya, era tan tremendo que Pablo se sentía libre de poder expresar su preocupación. Evodia y Síntique se la pasan peleando. Evodia no traga a la una y la otra tampoco traga a la otra y miren, pasan las cosas. Y como todo estaba aparentemente bien, aparentemente, quizás en el principio de aquel año, quizás vamos a imaginarnos esto, que una dijo, bueno, voy a ver cómo hago con la otra, y ahí estaban. Pero el Espíritu Santo sabía lo que iba a venir, que en 2 años iban a comenzar las crisis políticas en el imperio y Nerón se iba a enloquecer. En 4 años el apóstol Pedro iba a morir en Roma. Nerón iba a incendiar la capital del imperio y en 5 años Pablo iba a estar muerto. Nadie sabía eso. Nadie sabía eso. Ni Pablo, ninguno de los hermanos, solamente nuestro Padre Celestial, nuestro Señor. Así que la preocupación de una de estas hermanas o de Pablo quizás era, ¿por qué estas mujeres siguen peleando? Esa es la preocupación. Evodia era la preocupación quizás de la iglesia. Es que Evodia, es que Sinti, que oye, esa muere. Esa es la preocupación. Pero nuestro Padre Celestial sabía que la preocupación no era la hermana o la hermana, sino era Nerón, ni siquiera Nerón, sino todo lo que Satanás estaba preparando para hacer sufrir al pueblo de Dios, porque Nerón se iba a convertir en un tremendo perseguidor y bueno, y muchas cosas malas, y después vendrían otros líderes que iban a querer oponerse al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios estaba preocupado por ese problema entre esas dos hermanas. Y esa es la razón por la cual Pablo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, unos consejos que si nosotros hoy en día los tomamos en cuenta, como quizás lo hicieron algunos hermanos en el tiempo de Pablo, si los hermanos en el tiempo de Pablo, si la hermana Evodia y la hermana Síntique hicieron caso a lo que el Espíritu Santo les mandó a través de Pablo en la carta, ellas terminaron con su problema. De seguro que sí. Y ellas se prepararon para lo que vino después. Y en este año 2021,
Esa debería ser nuestra actitud, prepararnos. No importa si viene esto, si viene más otro virus, no importa si pasa esto, lo otro, nosotros lo que tenemos que estar es preparados. Y nuestra principal preocupación es estar listos para lo que venga, para lo que venga, para lo que pase, para lo que me pase a mí, para lo que le pase a mi familia, para lo que le pase a la iglesia, para lo que le pase a este mundo. Lo más importante no es saber lo que va a pasar, lo más importante es estar preparados. Y yo sé que hay muchas cosas para nosotros hacer y estar preparados. Por eso vamos a agarrar brevemente unos dos puntitos que nos presenta el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta a los filipenses, para que nosotros podamos estar mejor preparados en el año 2021 y no importa lo que venga. Y la primera cosa que el apóstol menciona entre muchas, esta carta de Pablo está llena, es una joya, es un cofre lleno de versículos extraordinarios. Pero vamos a agarrar unos 3 de ellos para que nos preparemos para el año 2021 de la mejor manera, para que sigamos preparándonos. Y la primera cosa que Pablo tenía en cuenta cuando le dijo a las hermanas, a estas 2 hermanitas que ya lo tenían hasta aquí, miren, pónganse de acuerdo en el Señor. Y cuando Pablo estaba diciendo en el Señor, Pablo estaba refiriéndose a lo que él ya había escrito del Señor en el capítulo 2. Y fíjense lo que dice, no lo voy a analizar rápidamente, profundamente, sino que vamos a ir tocando algunos detallitos nada más. Dice, por tanto, versículo 1 del capítulo 2, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. O sea que Pablo está diciendo, sí, Sintique, mire señora, Evodia, mire, ya que hemos hablado tantas veces, si tú sientes cualquier cosita por el Señor, algún movimiento, si el Espíritu Santo te ha hecho algo, entonces Pablo está como queriendo hacer despertar a estas hermanas y a nosotros también. Miren la lección tremenda que Dios nos mandó en esta semana de Isaías capítulo 1. Esa es mi experiencia. Yo soy Evodia, tú eres Sintique. Sí, aceptemos eso y cuando aceptamos eso, entonces es más fácil. Así que lo primero que llama el Señor o nos llama la atención el Señor es si hay alguna cosita que Dios haya hecho, si tú sientes algo por el Señor, si el Espíritu Santo alguna vez te ha hecho sentir feliz en el Señor, aunque sea una miseria, eso es lo que Pablo está diciendo, si hay algo bueno, entonces dice el apóstol allí y comienza a decir, llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar de sentimientos y comienza a hablar de la forma, del que debería sentir Evodia y Sintique y que tenían que llegar a hacer esto. O sea, porque el problema no es tu hermana, el problema no es Evodia, el problema es la crisis que viene. Y si nosotros hoy en día estamos dispuestos a arreglar cualquier cosita, porque ese es el llamado del Señor hoy, no dejemos algo para después, no dejemos absolutamente nada sin que lo llevemos al Señor en el año 2021. No importa, el problema no es la salud, el problema de salud que tú tienes. El problema no es el problema económico que quizá yo tenga. El problema no es ese, el problema está en que nosotros estamos entrando ya en la recta final de la recta final. Y como nosotros estamos entrando en ese proceso, necesitamos entonces agarrarnos y aceptar que estamos en esa condición. Y fíjense lo que el apóstol Pablo habla acerca de amor, habla de una cantidad de cosas que no tenemos tiempo ahorita de analizar, y presenta el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Y dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, ese es el problema de estas 2 hermanitas, como el problema de nosotros, el mío, sino también por los intereses de los demás. Y entonces me imagino a Evodia leyendo la carta así como
como a veces lo hago yo cuando el Señor me está reprendiendo, y ahí así como, ay, que no, porque yo no, pero, y a veces los mayores problemas son en la familia, el problema mayor a veces con mi esposa, el problema a veces mayor es con mi hijo, a veces el problema mayor es con el pastor, a veces, y nosotros estamos allí, bueno, que venga él, que venga ella, pues primero, pues, y para arreglar esta situación. Entonces, estamos allí, estamos en esa situación, y entonces Pablo coloca la actitud de Jesús. El versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y después dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Evodia, Pablo está diciendo. Sintique, ¿a qué te estás aferrando? Y saben que a veces nosotros tenemos luchas en la iglesia local y tenemos luchas en la iglesia mundial. Y Pablo, el Espíritu nos está diciendo, muchacho, Evodia, Evodia. ¿Cuál es el problema, Evodia? Es que Sintique, y Sintique, ¿cuál es el problema? Y tienen años esas dos hermanas en eso, hermano, peleando. Y a veces tenemos problemas, que si la vacuna, me pongo la vacuna o no me la pongo, hizo una pelea, y la música, y otra pelea, y no sé qué cosa, y el mundo se está cayendo a pedazos, y nosotros peleando por la bendita vacuna, y peleando por la música, y peleando por la persecución, y peleando, y viene el Espíritu y dice, Evodia, Marcos, Francisco, Lilina. Pero nosotros somos unos expertos en pelea. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, Jesús era Dios, es Dios. Y él se humilló. Evodia, escucha eso, Evodia. Escucha eso, Cíntica. Jesús, porque tú estás pensando en tus derechos. Tú eres una mujer rica, porque la iglesia de Filipo estaba conformada por hermanos muy ricos. Algunos eran hasta familia de Nerón. Imagínense, yo soy familia de Nerón. Quizás la hermana Evodia era, quizás, no sé. ¿Qué sabemos nosotros de esas hermanas? Quizás eran personas muy finas, algunos con mucho dinero. Y entonces, mi derecho. Y Pablo el Espíritu Santo estaba tratando de decirles, dentro de cuando comience Nerón y se vuelva loco, ¿qué derecho vas a tener tú? ¿Qué derecho tú vas a tener? Te van a perseguir como un perro, te van a meter allá en un circo y te van a comer los leones. ¿Dónde están tus derechos? Y ella cuando estés allá, metida por allá, quizá te va a tocar la misma cárcel con la hermana Cíntica. ¿Y qué vas a pensar? Y van a estar, oye, hermana, ¿te acuerdas cuando estábamos peleando por aquellas gafedades? ¿Por qué tonterías? Hermanos. Y a veces, ¿usted cree que cuando estemos nosotros metidos allá en la bendición más grande, en aquel conflicto que se viene, vamos a estar, mire que si debemos tocar con piano, debemos tocar con pista? Hermanos, por favor, vamos a decir. Vamos a estar metidos por allá en aquella montaña. ¿Dónde está el piano? ¿Dónde está la pista? Mire, ¿será que vamos a aceptar los homosexuales en la iglesia? ¿Será que vamos a vacunarnos? ¿No vacunar? Hermano, ¿qué importa eso en aquel momento? Pero a veces, hermanos, nos olvidamos lo que Pablo dice aquí. Haya pues en ustedes el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Y dice, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Evodia, escucha Marcos. Mujer, ¿cuántos años tengo diciéndote? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos años tengo diciendo? Ahora te lo tengo que decir en público para ver si te da pena. Tú, Evodia y Cinti, que se portan bien. Ahí está desesperado el pobre pastor. Ahí está desesperado el pobre Espíritu Santo, porque estas hermanitas, miren, no agarraban, hermano, no agarraban. Así que Pablo les mandó un mensaje, el Espíritu Santo les mandó un mensaje directo, como me lo está mandando a mí y lo está mandando a ti, te lo está mandando a ti. Haya en ustedes el mismo sentir de Jesús, que sabía lo que venía. Jesús sí sabía, pero nosotros ¿qué sabemos, hermanos? Pues el problema es Trump, y ahora viene Biden, y ahora nosotros no, nosotros tenemos que estar con el mismo sentir, dispuestos. Y entonces cuando estamos en ese momento, cuando estamos leyendo esa carta y leyendo eso, me imagino a la hermana Evodia diciendo, pero es que yo no puedo ser como Jesús, es que Cinti que me ofendió mucho.
Mira esa Cinti, que si Pablo supiera lo que me ha hecho esa Cinti. Y la otra diría así, y si Pablo supiera lo que me ha hecho Evodia. Y entonces, allí está Pablo presentando la verdad, hermanos. Seamos como Jesús, aunque era Dios. No se aferró a eso, sino que se humilló y se hizo pobre y se hizo esto. Y entonces, en ese momento, hermanos, cuando Evodia está escuchando, está leyendo esa parte de la carta, dice, sí, pues fue Jesús, yo no sé qué cosa. No sé lo que estaba la hermana Evodia pensando. Quizá la hermana Evodia estaba diciendo, oye, sí, yo tengo que ser como Jesús, pero ¿cómo si yo soy una mujer violenta? Yo soy así, yo no sé qué cosa, que no sé qué lo que está pidiendo la pobre hermana así. Y entonces llega una parte que si no la estudiamos unida, la primera parte con la segunda, no vamos a entender bien el mensaje. Y dice el versículo 12, así que, mis queridos hermanos, ahí están las dos hermanitas, como han obedecido siempre, estas no habían obedecido mucho, ¿no? No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ah, oye, qué tremendo. Así que el Espíritu Santo le está diciendo a Evodia y le está diciendo a Marcos y le está diciendo a Mariana y le está diciendo a todos nosotros. El Espíritu Santo nos está diciendo, haya pues en vosotros, hermana Evodia, hermana, sí. Usted tiene razón. Usted tiene razón, usted tiene derecho, sí, 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 lo que usted quiera, usted tiene, pero haya en vosotros, haya en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús, humíllate. Ante la crisis que viene, nosotros primero nos humillamos delante del Señor para que Él haga, mire Señor, haga lo que tú quieras, haz lo que tú quieras en mi vida. Eso es lo que Dios quería de la hermana Evodia. Eso es lo que Dios quiere de mí. Y entonces, cuando yo llego a esa actitud, digo, oye, sí, mi Señor, me gustaría ser como mi Señor, humillarme como mi Señor ante Evodia, ante quien sea. Entonces, allí el apóstol trae la clave y dice, procura Evodia, procura Sintique, procura Marcos, procura tu salvación con temor y con temblor. El problema no es la hermanita, Sintique, no es Evodia el problema. El problema es lo que viene y la preparación que tú necesitas cuando el loco Nerón llegue. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Más o menos sabemos que la cosa va a ir por aquí, por allá. Y nosotros queremos que venga la vacuna y arregle el problema y el coronavirus se vaya. Olvídese de eso. Olvidémonos de esas cosas. Las cosas van a ir de mal en peor. Así que cuando digamos feliz año, digamos siempre en el Señor, hermanos. Pero no se preocupe, mire lo que dice aquí. Mira, quédate con esto. El apóstol dice, procura tu salvación con temor y con temblor. Lleve a cabo su salvación. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si yo me salvo, el que me salva a mí es Cristo. Claro que el que me salva a mí es Cristo. Y el que salva a Evodia es Cristo. Pero Cristo no puede hacer nada si nosotros no trabajamos con Él. ¿Y qué significa trabajar con Cristo? Aceptar. Porque Pablo dice allí, mis amados, porque Dios es el que produce en ti Evodia, en ti Sintique, en ti Marcos, en ti Zoraida, en ti Alfonso. Dios es el que produce tanto el querer. Ahí está, ¿están leyendo? Porque algunos tengan como yo, ¿será que Dios dice? Sí, sí. Dice, Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que se cumpla su buena voluntad. Así que no estamos solos. Oye, esto nos debe de llenar de paz. Primero, cuando tengamos algunas situaciones complicadas que vamos a tener en nuestra vida, como la hermana Evodia, como el hermano Nerón y como todas las cosas que le pasaron a los hermanos de Filipos, que algunos, dice la historia, se rajaron, se debilitaron tanto que dejaron la fe. Pero algunos se mantuvieron firmes. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros para estar listos para lo que venga, mis amados, es saber esto. Primero tenemos que ser como Jesús. Cuando venga cualquier circunstancia, cualquier problema en el hogar, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? Lo que siempre hemos dicho, así que lo tengo que recordar. ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y entonces, cuando nos parezca tan grande,
Vamos a mirar a Jesús y vamos a darnos cuenta que el error que cometió mi hermana, el error que cometió mi esposa, el error que cometió tal persona no es tan grande. Y entonces nosotros vamos a decir, aunque yo soy el pastor, yo soy lo que sea, Cristo era más grande que yo, es Dios. Y Él se humilló. Y entonces no leímos ese versículo que aparece allí en la Biblia. Dice, cuando Dios vio esa actitud de Jesús, lo puso por encima de todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros, mientras en el mundo las cosas van a ir de mal en peor, la iglesia va a ir de mejor en mejor, va a ir mejorando, va a ir mejorando, va a ir despertándose, va a ir, ¿por qué? Porque la crisis nos va a llevar a montarnos o a encaramarnos. O nos vamos o nos atornillamos o nos fortalecemos. Así que cuando nosotros decidimos, cuando vemos la crisis, y entonces como la hermana Evodia, quizás vamos a ponernos que la hermana Evodia hizo caso, cuando la hermana Evodia leyó esta carta, dijo, oye, sí es verdad, que no importa que la hermana me haya robado la plata, no importa que se haya dado mi marido, no importa lo que haya hecho Cinti, que yo tengo que ser como el Señor, porque yo tengo que buscar mi salvación con temor y con temblor, y buscar mi salvación con temor y con temblor es permitir que Jesús produzca en mí el querer y el hacer para que yo pueda cumplir su voluntad. Así que no hay ningún problema, hermano. Dios no quiere que yo haga su voluntad triste. Si yo tengo que perdonar a Cinti, que Evodia, si tú tienes que perdonar a Cinti, que pues pídele al Señor eso y Él va a producir en ti el deseo de pedirle perdón a Cinti. Y hermana Cinti, que si usted tiene que pedirle perdón a Evodia, haga lo mismo. Pero es que yo no puedo. Esto es que usted no puede. ¿Y cómo hago? Pues pídale al Señor. Porque Él es el que produce en usted tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo es que yo trabajo en la salvación? Pues pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor que me prepare. Y que me prepare, mire, eso todos los días. Porque metemos la pata todos los días, cada rato metemos la pata nosotros, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, miren, eso es todos los días. Y el Señor está ahí, epa. Y a veces nosotros hacemos los locos, nos hacemos los locos, bueno, eso yo lo arreglo después en la Santa Cena. No, no es en la Santa Cena, es hoy. Si hoy yo ofendí a alguien, hoy, Señor, produce en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y eso, hermano, es lo que nos está preparando para cualquier circunstancia que viene. Y miren la cosa para que vayamos terminando. Pues tengo una propuesta por ahí. Miren, el capítulo 4. Y ahora Pablo, que era el sabelotodo, era el orgulloso fariseo y todas las cosas que nosotros sabemos. Ahora Pablo comienza a darles a ellos su propia experiencia con el Señor. Cómo él había aprendido un poquito. Dice, no es que yo lo haya alcanzado, sino que ahí voy. Y eso es lo nuestro, hermanos. Ir avanzando, poco a poco, hermanos. Sin pararnos. Miren, cada vez que el Señor nos enseña algo, vamos a hacerle caso. Y miren. En el capítulo 4, para que vayamos viendo, para que vayamos allí ya terminando un poquito, dice, el capítulo 4 dice, versículo 10, abra su Biblia y mire. Dice, me alegro muchísimo en el Señor. Otra vez mete el Señor. Me alegro muchísimo en el Señor. Después hablamos un poquito de eso, que es interesante porque Pablo decía constantemente eso. De que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Pablo estaba un poquito agresivo el hombre, me parece. Ok, claro, y explica ahí, comienza a arreglar un poquito la cosa, ¿no? Y después dice el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¡Qué tremendo esto, hermanos! Miren, esto es lo que yo necesito para el año 2021 y eso es lo que usted necesita, sentirnos satisfechos ante cualquier situación. Si yo tengo esta actitud que el Espíritu Santo quiere crear en mí, si tú la tienes, y cómo el Espíritu Santo pone esa actitud en mí, en ti, lo que hablamos al principio. Dios produce en ti y en mí tanto el querer como el hacer, poco a poco, pero sin pausa. Y Dios va produciendo eso. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado?
el resultado, mire, ya me avisaron por aquí que tengo que terminar. Perdónenme, que tengo una propuesta. Te voy a cansar. Todos tenemos propuesta, hermano. Ok, fíjense, el resultado aquí está. Nosotros vamos a tener gozo, la paz que cantaba el hermano Junior Marchena. Esas cosas, cuando nosotros permitimos que Dios produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, entonces va a llegar el momento que no importa, venga el coronavirus, venga otro peor, me boten del trabajo, se vaya no sé qué cosa, no importa las circunstancias que Dios permita en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, antes de que Cristo venga por segunda vez. Dice la Escritura que lo que Pablo estaba sintiendo es lo que nosotros vamos a sentir. Y esa es la preparación. Esa es la preparación que usted necesita y que yo necesito. Miren, y dice aquí, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. ¿Cómo que aprendió? ¿Cómo usted aprendió, señor Pablo? Porque el Espíritu Santo le enseñó. He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia en que me encuentre. Y dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y llega el versículo clave y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí está. El problema, Evodia, no es Síntique. El problema es que viene Nerón, Yo no sé lo que viene, hermanos. A grosso modo lo sé, pero no sé exactamente qué va a pasar en el 2021. Pero el problema no es esto. El problema no es tu esposa, no, ni tampoco tu esposo. El problema no es esto, lo otro. El problema es que tenemos que estar listos. Tenemos que llegar a sentir, a desear y hacer lo que el Espíritu Santo había logrado en el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que había logrado? Que el apóstol Pablo era invencible, hermano. Este hombre, y miren, y esto es lo que va a llevar nos va a llevar a predicar el evangelio en los últimos días, que vamos a ser invencibles. Las circunstancias no nos van a vencer. Puede ser que usted tenga un cáncer, puede ser que usted lo que el Señor tiene preparado para mí es que me pierda mi trabajo, o pierda o pierda la casa, pero vamos a ser invencibles como el Espíritu Santo hizo a Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no importa que venga esto, no importa que venga lo otro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la preparación a la cual yo tengo que apuntar y tú también. Así que mi hermana Evodia, o Evodio, hermana Síntique, es posible que ustedes y yo estemos quizás preocupados. Oye, que mira que me dieron el bono, le dieron el bono, dele gracias al Señor. Si no le dieron el bono de $2,000, no se ponga bravo. Si se lo dieron, dé su diezmo primero, recuerde eso. Dele gracias al Señor. Pero hermanos, miren, lo que el Señor quiere hacer con nosotros es tan maravilloso en el año 2021 que no permitamos que ninguna cosita, no importa que sea en contra de lo que usted cree más sagrado, como pensaba la hermana Evodia o la hermana Síntique. El Señor quiere que nosotros sepamos por experiencia que Él produce tanto el querer como el hacer. No tengamos miedo. No importa lo que venga el 2021, Dios produce en ti y en mí tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad, Dios no tiene malas intenciones ni quiere que suframos así. No. Dios no es un Dios sádico. Por eso es que nosotros podemos decir, feliz año en el Señor. ¿Por qué? Porque nos está preparando para que seamos invencibles. ¿Y qué significa ser invencibles, hermano? Estar contentos en la buena, estar contento en la regular, estar contento en la mala, estar contento, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quién puede vencer a un cristiano así? ¿Quién no quiere estar al lado de un cristiano así?
Que venga esto y diga, el Señor está conmigo. Y que la gente diga, oye, pero esta persona, este joven, este niño, este cristiano, nunca lo veo destruido. ¿Cómo vamos a estar nosotros destruidos, hermanos? Si tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Así que en esta tarde, el Señor te pregunta, me pregunta a mí, hermana Evodia, hermana Cindy, hermano Marcos, ¿cuál es el problema? Cuando estés allá, quizás te voy a poner al lado de Cindy, que Evodia, y te vas a reír. ¿Te acuerdas cuando en la iglesia mira que nosotros nos poníamos a pelear? Evodia, perdóname, Evodia. Qué tontos fuimos. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Dentro de 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos cuándo. Mire lo que está pasando en el mundo, se está cayendo a pedazos. Y nosotros estábamos pensando que el problema eras tú, Evodia. Por eso, hermanos, en esta tarde alguien le pregunta, algún Evodia, alguna Cinti que le pregunta al Señor, Señor, ayúdame para procurar mi salvación con temor y con temblor. Señor, yo quiero no solamente perdonar a Evodia, yo quiero sentir ganas de perdonar a Evodia. Por eso, hermanos, la salvación es tan fácil porque no depende de nosotros. Dios es tan maravilloso que dice, Marco, tú vas a odiar a Evodia siempre. Evodia es una piedra en el zapato, Marco, acepta eso. Tienes que amar a esa piedra en el zapato. Pero, Señor, ¿por qué es una piedra en el zapato? Porque me da la gana que es una piedra en el zapato. ¿Y cuál es el problema que es una piedra en el zapato? Dice el Señor. Si yo te puse a trabajar con Evodia, que es una piedra en el zapato, tienes que amar a Evodia. Señor, yo no puedo amar a Evodia. Entonces, pídemelo. Óigame, cuando nosotros comenzamos a pedirle esas cosas al Señor, venga lo que venga. Estamos como Pablo y como una roca, venga lo que venga. Venga lo bueno, venga lo malo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y cuando menos pensamos viene la muerte y nos pone a descansar hasta que Jesús venga. O mientras menos pensamos viene esto y nosotros vamos a estar peleando. Y cuando estemos allí más fuerte que venga y que digamos, venga lo que venga, yo voy a estar listo para predicar o para cantar lo que sea cumplir el ministerio. Jesús viene. Y cuando Jesucristo venga, dice, epa, aplácate, Evodia, aplácate, mira esto. Y nosotros vamos a estar ahí contentos. Y ella va a estar Cintique, en el cielo va a estar Cintique, hermano. ¿Qué va a pasar en el cielo cuando el hermano Evodia vea Cintique? Qué vergüenza, Cintique. Hasta Pablo tuvo que escribirnos directamente, Evodia. Qué vergüenza. ¿Ah? Qué vergüenza, hermano. Y a veces nosotros tenemos que, viene el Señor y danos palo, hacernos pasar vergüenza, hermano. Porque estamos peor que el burro, como el buey, pues que dice, como dice Isaías, peor que el buey. No, hermano, nosotros somos bueyes. Así que, mis amados, terminamos la bendición. ¿Hay alguna Evodia, algún Cintique? Yo soy el primero que levanto la mano. Levante la mano el Evodia, el Cintique, el que quiere que esté como Evodia. Ahí está todos, hermano, levante sus manos. Si usted cree que no es Evodia, bueno. Alguno necesita que el Señor produzca en este año tanto el querer como el hacer y nos haga invencibles en Cristo Jesús. Levante su mano, hermano. Levante su mano y dígale, Señor, yo quiero que lo que venga, estar sobre la roca de los siglos. Ahí está, hermano. Esa es la mejor preparación. Quedemos tranquilos. El Señor sabe lo que está haciendo. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias por el ejemplo de la hermana Evodia. Gracias por Cindy, que Señor, esas hermanitas están portando mal como yo. Tú sabes, Señor, tú me conoces, tú conoces a mis hermanos. Somos buenos laudicentes y queremos prepararnos, Señor, pero a veces no te dejamos trabajar, Señor. Por eso ayúdanos a procurar nuestra salvación con temor y con temblor, a mirar a Jesús en tu palabra, Señor, y a llegar a la experiencia, a esa experiencia, Señor, de estar en paz, con gozo, alegres, independientemente de las circunstancias. Y que podamos gritar, Señor, cuando venga, así como vino el caso de Job, o cuando vino el caso de Abraham, tantos conflictos, podamos decir,
todo lo puedo en Cristo, y que mis hijos me escuchen, que me escuche mi familia, que me escuche cualquier persona. Todo lo puedo en Cristo que me esté demorando. Todo lo puedo en Cristo, y que la gente diga, yo quiero ser como este cristiano, y que la gente venga a la iglesia, una esperanza, porque ellos puedan saber que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque no dependemos de nosotros, Señor. Oh, Padre, gracias por esa esperanza. Gracias por ese gozo, gracias por esa paz y gracias por todo lo que tú nos das. Lo recibimos, Señor. Lo seguimos recibiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un placer.